Porque en esta ocasión hablamos de la pandemia, el tiempo que duró, pues tuvimos que adquirir técnicas de comunicación eficaces, también nuevas habilidades para comunicarnos. Ya no es obligatorio el uso de las mascarillas, nos las hemos quitado, pero lo que hemos aprendido en cuanto a la comunicación se ha quedado. Hablamos con Julio García, que es experto en comunicación de la Fundación Casa Verde. Buenos días. Buenos días, Canarias. Buenos días, María. Encantado de estar con vosotros. Bueno, siempre, señor García, sacarle el lado positivo a las cosas, ¿no? Hablamos de la pandemia, algo positivo que nos ha dejado es esa mejor forma de comunicarnos, esas habilidades que hemos adquirido y donde incluimos también esa comunicación no verbal. Así es. Llegó la pandemia y de alguna manera una parte nuestra del rostro, de alguna y de otra manera, el 70% quedó oculto, con lo cual nos vimos limitados. A veces no oíamos bien a la persona que estaba enfrente, no es que no la oyéramos bien, es que como ella tenía la mascarilla, su sonido no nos llegaba adecuadamente. Entonces hubo que agilizar unas tácticas, unas técnicas que se han quedado ya y que han sido muy beneficiosas para mejorar esa comunicación. Y entre otras es pues que ha habido que elevar el tono para que la voz fluyera, ha habido que vocalizar, abrir la boca para que el sonido se transmitiera muy bien, ha habido que condensar la información, ha habido que limitar con la limitación de esa distancia de seguridad, pues limitar el uso de las manos para que reforzara el mensaje que yo decía. La mirada, hemos aprendido a hablar con la mirada refuerza. El lenguaje verbal lo que hace es apoyar, siempre y cuando se utilice como una estrategia. Todos estos, María, han sido elementos que se utilizaron en pandemia y que han venido para quedarse. Por ejemplo, también se desarrolló mucho la comunicación online. Todos nos convertimos de alguna manera en presentadores de las noticias de Televisión Canaria, de mediodía y de la noche, porque hubo que hacer reuniones online, hubo que hacer reuniones de familia, tomar el verbú, a veces hasta algunos celebraron la Navidad online, y es decir, cada uno cenaba, pero como no nos podíamos ver físicamente o estar en contacto físicamente, al principio pues estaban por una parte los familiares ahí y nosotros aquí y en el medio de la pantalla. En fin, elementos muy interesantes que nos han servido para reforzar las habilidades de comunicación. Hablaba de esas reuniones online, esto también supone mirar a un punto de la cámara, estar más atentos, ¿no? Claro, María, ya en los cursos que hicimos desde la Fundación Casa Verde, enseñamos a la gente a cómo había que mirar a cámara, porque había un problema. Primero, la gente se acercaba muchísimo a la pantalla, se deformaba la imagen, miraban a un lado o a otro, no centraban atención. Los cursos online que hubo que hacer, enseñar a mirar. ¿Qué es enseñar a mirar a cámara? Pues pensar que ese puntito blanco, rojo, verde es el ojo del espectador o es el ojo del alumno cuando ha habido que dar clases en los centros escolares. Y después a realizar ejercicios muy prácticos de vocalización y de frases para que se queden en el espectador. Si en el presencial tú dices una frase o en un contexto determinado y queda ahí, en el online, que hay más dificultad porque hay la distancia, esa frase hay que utilizarla como un titular para llamar la atención. Y han sido elementos que han venido para quedarse y han reforzado las habilidades de comunicación también en el online, porque ahora manejamos todos muy bien cualquiera de las aplicaciones que nos sirven para comunicarnos a través de Internet. Hablaba también sobre el tono de voz, lo hemos elevado, hemos aprendido a vocalizar, pero lo cierto también, señor García, es que en muchas ocasiones hemos tenido que forzar la voz. Sí, y no interesa mucho forzar la voz, porque si forzamos la voz podemos tener problemas en las cuerdas vocales. Hay que realizar ejercicios de respiración antes de hacer una reunión y elevar el tono para que las cuerdas vocales no sufran, para que la voz salga muy fluida, para que se proyecte. Hay que proyectar, hay que lanzar esa voz. Hay que trabajar la voz, hay que educar la voz y la imagen. Podemos grabarlos previamente y aprender pues, a utilizar la voz como un elemento más de la comunicación para no ser monótonos, porque a veces pasa que la gente que no son profesionales, como sois vosotros, pues no trabajan adecuadamente ese tono, son monótonos y el mensaje que dan queda ahí y no llama la atención. Hay que trabajar la voz en diferentes tonos, altos, medios y graves, pues para que esa voz, con el mensaje que queremos decir, llegue a la persona que tenemos enfrente, llegue a través del ordenador o en el presencial, ahora que ya nos hemos quitado la mascarilla. Nos ha ayudado también a economizar el lenguaje, a hablar no tan deprisa, sino más lento.
Deberíamos haber hecho eso. Hay personas que todavía siguen hablando muy rápido. El ritmo es muy importante. Con la mascarilla hubo que hablar más lentamente. Por ejemplo, enseñamos nosotros en Fundación Casa Verde a trabajar con las personas mayores, que había que elevar el tono y había que hablar un poco más lento porque podían tener una dificultad auditiva. Hablar hay que hacerlo a un ritmo adecuado, ni demasiado lento ni demasiado rápido. Hay que estudiar muy bien el contexto de lo que quiero decir, cómo lo quiero decir, y a partir de ahí marcar el tono, marcar el ritmo. Entonces, si hablamos demasiado lentos podemos aburrir, y si es demasiado rápido no llega el mensaje. Con lo cual hay que hacer ejercicios, grabarnos previamente en el móvil, por ejemplo, para ver si vamos demasiado rápidos o demasiado lentos, escucharnos y a partir de ahí llevar a cabo pues, unas prácticas muy sencillas y muy elementales. Aprovechemos, por ejemplo, el verano para pequeños ejercicios con la familia, para hablar más por teléfono en lugar de utilizar chat, y más en persona, por supuesto, y a las nuevas generaciones que practiquen más el diálogo, que hablan muy poco. Hablaba de esa constancia, ¿no? Para conseguir esa agilidad, que sea, pues digamos, que tengamos más fluidez, ¿no? De esta forma, así lo hemos conseguido. Sí, hay que tener más fluidez. Bueno, debemos trabajar la fluidez, podemos hacer ejercicios con técnicas que yo he desarrollado, como es la técnica del folio en blanco, en la que proyectamos una imagen, una idea en la cabeza, y con esas 3 ideas armamos una frase o armamos una exposición pública o un discurso. Hay que trabajar la improvisación, lo que llamamos técnicas de repentización, para que fluya el mensaje. María, la voz y la comunicación se nace y se hace, es decir, uno tiene una voz grave, media, aguda, y la puede trabajar con ejercicios. De verdad que esto se puede hacer, y se puede hacer a nivel de casa, no porque sea uno un profesional. Y la fluidez también. Hacer un pequeño ejercicio de leer una frase, quitar el papel, primero se lee y después se improvisa y se cuenta algo sobre la frase. En el papel pone, hoy hace un día maravilloso en Canarias, por ejemplo. Pues quito el papel y explico un poco. Hoy hace un día maravilloso en Canarias porque salió el sol muy temprano y nos va a acompañar durante el día con muy buena temperatura. Además, nos vamos a la playa porque el clima es maravilloso. Bueno, es un ejemplo. Bueno, practicar esa comunicación para que sea más efectiva y nos ayude a comunicarnos mejor. Muchas gracias, Julio García, por atendernos esta mañana, experto en comunicación sanitaria. Muchas gracias, María, y a los espectadores de Buenos Días Canarias de la Televisión Canaria.